Hay algo que casi nadie quiere escuchar, pero que en algún lugar profundo de tu interior ya sabes que es verdad. Los problemas que evitas hoy no desaparecen, maduran. Se fermentan en silencio, se vuelven más complejos, más pesados, más enredados con tu identidad, hasta que ya no puedes distinguir si tú tienes un problema o si el problema te tiene a ti. Esa es la trampa. Y la mayoría de las personas vive atrapada en ella sin siquiera reconocerla como una trampa, porque la evasión se disfraza muy bien. Se disfraza de prudencia, de paciencia, de no es el momento, de ya lo resolveré cuando tenga más tiempo, más dinero, más fuerza. Pero el momento que esperas nunca llega solo. Y el problema mientras tanto crece. Quiero que por un momento te detengas y pienses en algo que llevas evitando. No tiene que ser la cosa más grande de tu vida. Puede ser algo aparentemente pequeño, una conversación que no has tenido, una decisión que has postergado, una situación que prefieres no mirar de frente. Tráela a la mente. Ahora pregúntate con honestidad, ¿cuánto tiempo llevas cargando con eso? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Y aquí viene la pregunta que duele más. ¿Se ha hecho más pequeña con el tiempo o más grande? La respuesta que la mayoría reconocerá, aunque no quiera admitirla, es que creció, porque los problemas no resueltos no se quedan quietos. No son objetos estáticos que permanecen en un rincón esperando que los atiendas, son organismos vivos dentro de tu psique. Se alimentan de tu atención dividida, de tu ansiedad latente, de la energía que gastas en no pensar en ellos. Y esa es la gran ironía que los estudiosos de la conducta humana han observado una y otra vez a lo largo de los siglos. El acto de evitar un problema consume más energía que el acto de enfrentarlo. La huida es más agotadora que la batalla. Los estoicos, aquellos filósofos de la antigüedad que se dedicaron a pensar con rigor sobre cómo vivir bien, tenían un principio central que hoy sigue siendo tan vigente como lo fue hace 2000 años. La distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Y dentro de lo que depende de nosotros, el primer acto de libertad no es cambiar las circunstancias, sino enfrentarlas con claridad. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribía en su diario privado, sin intención de que nadie lo leyera, reflexiones sobre sus propias debilidades, sus miedos, sus tentaciones a evitar lo difícil. Un hombre con todo el poder del mundo conocido aún tenía que recordarse a sí mismo que enfrentar la realidad era el único camino honorable. Eso me parece extraordinariamente humano y al mismo tiempo extraordinariamente revelador. Porque el impulso de evitar lo doloroso no es cobardía, en principio. Es biología. El ser humano está diseñado para alejarse del dolor y acercarse al placer. Ese mecanismo ha sido fundamental para la supervivencia de nuestra especie. El problema surge cuando ese mismo mecanismo, que funciona perfectamente para alejarnos del fuego o de un depredador, lo aplicamos a realidades psicológicas y relacionales que requieren exactamente lo opuesto. Acercamiento, confrontación, presencia. El cerebro no distingue automáticamente entre el peligro de un animal salvaje y el peligro de tener una conversación difícil con alguien a quien amas. La señal de alarma es la misma. La respuesta instintiva es la misma, huye. Pero las consecuencias de huir de una conversación necesaria son devastadoras de una manera que huir de un depredador nunca lo sería. Y aquí es donde entra un concepto que me parece fundamental para entender la vida humana. La zona de confort no es un lugar de descanso, es un lugar de deterioro lento. La comodidad que buscamos cuando evitamos un problema no es comodidad real, es ausencia de tensión momentánea a cambio de tensión permanente. Es como tapar una gotera con un trapo húmedo. Por un momento no ves el agua, pero la presión sigue construyéndose, el techo sigue debilitándose y cuando finalmente cede, el daño es incomparablemente mayor al que habría sido si hubieras atendido la gotera desde el principio. Piensa en las relaciones humanas. ¿Cuántos matrimonios, cuántas amistades profundas, cuántas asociaciones que comenzaron con promesas reales, terminaron no por un gran conflicto, sino por la acumulación silenciosa de pequeños conflictos no resueltos, una incomodidad que no se nombró,
un resentimiento que no se expresó, una expectativa que no se comunicó. Todo eso va sedimentando en el fondo de la relación como lodo en un río hasta que el agua ya no puede fluir con claridad. Y cuando finalmente alguien decide hablar, a menudo ya es demasiado tarde, no porque el problema sea irresoluble, sino porque el peso acumulado de los años de silencio es demasiado para levantarlo de golpe. Lo mismo ocurre con la salud, con las finanzas, con las decisiones de vida. El hombre que sabe que algo en su cuerpo no está bien y prefiere no ir al médico porque teme lo que pueda escuchar. La mujer que sabe que su situación económica es insostenible, pero prefiere no revisar sus cuentas porque los números la angustian. El joven que sabe que el camino que está siguiendo no es el suyo, pero continúa por él porque cambiar de dirección implica decepcionar expectativas ajenas. Todos ellos están viviendo en el mismo patrón. La ilusión de que ignorar un problema es una forma de manejarlo. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que cambiarías, que esta vez sería diferente, solo para encontrarte semanas después en exactamente el mismo lugar, quizás con más culpa encima? No te pregunto esto para juzgarte. Te pregunto esto porque ese ciclo tiene un nombre, tiene una lógica interna, y entender esa lógica es el primer paso para salir de ella. Los psicólogos hablan de algo que podríamos llamar la resistencia al cambio. No como pereza o falta de voluntad, sino como un mecanismo de protección del sistema. Todo ser humano construye a lo largo de su vida una estructura interna que le da sentido, que le da cohesión, que le permite funcionar. Esa estructura incluye sus creencias sobre sí mismo, sus hábitos de pensamiento, sus formas de relacionarse. Y cuando algo amenaza esa estructura, aunque sea algo positivo, aunque sea un cambio que racionalmente queremos, el sistema se defiende. Porque para el inconsciente, lo conocido, incluso si es doloroso, es más seguro que lo desconocido. La mente prefiere un dolor familiar a un alivio incierto. Esto explica muchas cosas que de otro modo parecerían inexplicables. ¿Por qué personas brillantes repiten los mismos errores? ¿Por qué alguien que ha sufrido enormemente en cierto tipo de relación vuelve a elegir una y otra vez el mismo tipo de persona que le causó sufrimiento? ¿Por qué alguien que genuinamente quiere cambiar su situación económica sabotea inconscientemente las oportunidades que se le presentan? No es estupidez, no es falta de deseo. Es que el cambio real requiere algo que va mucho más allá de la voluntad consciente. Requiere confrontar la historia interna que hemos construido sobre quiénes somos y qué merecemos. Y aquí llegamos al núcleo de todo lo que quiero compartir contigo hoy. Enfrentar tus problemas no es simplemente resolver situaciones externas, es, en su forma más profunda, enfrentarte a ti mismo. Es mirar sin parpadear las narrativas que has construido, las justificaciones que has perfeccionado, las identidades que has adoptado para no tener que hacer el trabajo más difícil de todos, el trabajo de transformarte. Hay una distinción que me parece crucial y que raramente se hace con suficiente claridad. Existe una diferencia enorme entre resolver un problema y enfrentar un problema. Resolver implica encontrar una solución técnica, un camino de acción, un resultado concreto. Enfrentar implica algo anterior y más fundamental. Implica estar dispuesto a ver el problema tal como es, sin distorsiones, sin racionalizaciones, sin la niebla que el miedo y el orgullo generan alrededor de las cosas que nos incomodan. Muchas personas quieren resolver sin primero enfrentar. Y eso es como querer curar una herida sin primero limpiarla. El resultado inevitablemente es infección. Quiero hablarte de algo que he observado en la conducta humana con mucha consistencia, algo que podría llamarse la paradoja del problema evitado. Cuanto más esfuerzo ponemos en no pensar en algo, más espacio mental ocupa ese algo. Hay estudios clásicos sobre esto. El fenómeno es bien conocido por quienes estudian la mente. Cuando intentas activamente suprimir un pensamiento, ese pensamiento se vuelve más frecuente, más intrusivo, más presente. Es como si la mente tuviera un sistema de vigilancia que, al recibir la instrucción de no pienses en esto, lo registra como algo importante y lo pone en rotación constante para asegurarse de que no se olvide. La represión no elimina, amplifica. Y lo mismo ocurre con los problemas en la vida real.
El matrimonio en crisis que ninguno de los dos menciona ocupa toda la energía de la relación. La deuda que no se mira crece no solo en intereses, sino en angustia. El conflicto no resuelto con un ser querido colorea cada interacción, cada silencio, cada momento compartido. El problema ignorado se convierte en el protagonista silencioso de tu vida. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el camino concreto para enfrentar lo que hemos evitado? Quiero darte algo útil, algo que puedas usar, no solo ideas abstractas. Lo primero es reconocer el patrón de evasión sin juicio. Esto es más difícil de lo que parece, porque el juicio propio es paradójicamente otra forma de evasión. Cuando te dices soy un cobarde por no haber enfrentado esto, estás gastando tu energía en flagelarte en lugar de usarla para actuar. El reconocimiento que necesitas no es moral, sino descriptivo. Esto es algo que he estado evitando. Ha estado aquí y ha tenido un costo, sin dramatismo, sin catastrofismo, sin condena, solo observación honesta. Lo segundo es hacer lo que los filósofos estoicos llamaban el examen anticipado, pensar deliberadamente en las consecuencias de no actuar, no de manera ansiosa, sino de manera lúcida. ¿Qué pasa si dejo pasar otro año sin enfrentar esto? ¿Cómo estará esa relación, esa situación financiera, esa parte de mi salud? El ser humano es muy bueno imaginando lo que podría salir mal si actúa, pero muy malo imaginando lo que definitivamente saldrá mal si no lo hace. Invertir esa ecuación es un acto de inteligencia emocional. Lo tercero, y esto es quizás lo menos intuitivo, reducir el tamaño del primer paso hasta que sea ridículamente pequeño. Uno de los grandes errores que cometemos cuando finalmente decidimos enfrentar algo es que intentamos resolverlo todo de una vez. Nos preparamos para la gran batalla, para la conversación definitiva, para el cambio radical, y esa magnitud nos paraliza de nuevo. La acción poderosa no siempre es la acción grande. A veces la acción poderosa es escribir en un papel lo que necesitas decir, es hacer una sola llamada, es admitir en voz alta, aunque sea solo ante ti mismo, que hay algo que necesita atención. El movimiento más pequeño en la dirección correcta rompe la inercia. Y una vez que la inercia se rompe, el segundo paso es siempre más fácil que el primero. Lo cuarto es algo que tiene raíces profundas en la filosofía oriental y que los estudiosos modernos del comportamiento humano han redescubierto con rigor: el valor de la presencia. Muchos de nuestros problemas se ven enormes porque los cargamos en el tiempo. Llevamos el peso de todo lo que ha pasado y la ansiedad de todo lo que podría pasar simultáneamente. Cuando reduces el problema a este momento, a esta hora, a esta acción específica que puedes tomar ahora, algo cambia. La abrumadora complejidad de toda mi vida tiene que cambiar se convierte en la pregunta manejable de ¿qué es lo más honesto que puedo hacer en las próximas horas? Y lo quinto, el más profundo de todos, entender que enfrentar tus problemas no es solamente una estrategia para vivir mejor, es un acto de respeto hacia ti mismo. Cada vez que evitas algo que sabes que debes enfrentar, le estás enviando a tu propio inconsciente un mensaje: no soy capaz de manejar esto, y con el tiempo ese mensaje se acumula. Se convierte en una creencia. Y esa creencia limita no solo tu capacidad de enfrentar ese problema específico, sino tu sentido general de quién eres y qué puedes lograr. Por el contrario, cada vez que miras algo difícil de frente, aunque sea imperfectamente, aunque el resultado no sea el que esperabas, le envías al mismo inconsciente el mensaje opuesto: soy alguien que se hace cargo. Y ese mensaje también se acumula, se convierte en otra clase de creencia. Y esa creencia es la base sobre la que se construye la verdadera confianza en uno mismo, no la confianza superficial que viene de los éxitos externos, sino la confianza sólida que viene de saber que cuando la vida te presente algo difícil, no huirás. Hay algo que me gustaría añadir sobre el papel del sufrimiento en todo esto, porque creo que es un tema que nuestra cultura maneja con mucha torpeza. Existe la tendencia de presentar el enfrentamiento de los problemas como el camino hacia una vida libre de dolor, como si la recompensa de hacer el trabajo difícil fuera finalmente no tener que sufrir más. Eso es una promesa falsa. El sufrimiento es parte constitutiva de la experiencia humana. No desaparece con la madurez emocional, con el crecimiento personal, con la sabiduría adquirida. Lo que cambia es la calidad del sufrimiento y la relación que tienes con él.
El sufrimiento que viene de haber enfrentado algo y haberlo atravesado, aunque dolorosamente, tiene una textura completamente diferente al sufrimiento que viene de la evasión crónica. El primero tiene sentido, tiene dirección, tiene algo que enseña y que construye. El segundo es un sufrimiento circular, sin salida, que no genera nada salvo más de sí mismo. Los seres humanos pueden soportar cantidades extraordinarias de dolor cuando ese dolor tiene un propósito, cuando saben que están atravesando algo, no dando vueltas alrededor de algo. La diferencia entre los dos no está en la intensidad del dolor, sino en su significado. Los grandes pensadores sobre la condición humana, desde los filósofos de la Grecia antigua hasta los escritores del siglo XX que sobrevivieron calamidades históricas, han señalado repetidamente que la capacidad de encontrar sentido en la adversidad no es solo una virtud moral, es una necesidad psicológica. El ser humano puede vivir casi sin nada, si tiene un porqué, pero se destruye a sí mismo rodeado de todo cuando carece de dirección y propósito. Y el propósito, en su forma más honesta, no viene de evitar el sufrimiento, viene de elegir a qué sufrir y por qué. Quiero dejarte con una imagen que me parece que captura todo esto mejor que cualquier argumento. Piensa en un árbol en una tormenta. Los árboles que sobreviven las grandes tormentas no son los que tienen raíces más superficiales y flexibles, que pueden doblarse sin romperse, son los que tienen raíces más profundas. Y las raíces crecen hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia la resistencia del suelo, no hacia arriba, hacia la luz. El árbol no elige la comodidad cuando construye sus raíces. Va hacia donde hay fricción. Y esa fricción, esa resistencia constante contra el suelo compacto, es exactamente lo que le da la estabilidad para mantenerse en pie cuando viene el viento. Tus problemas, enfrentados con honestidad y con la disposición a aprender de ellos, no son obstáculos en el camino de tu vida, son el suelo contra el que crecen tus raíces. No puedes construir profundidad sin resistencia. No puedes desarrollar carácter sin conflicto. No puedes conocerte a ti mismo de verdad hasta que te hayas visto en la incomodidad de los momentos que te exigen más de lo que creías tener. El problema que llevas evitando, ese que vino a tu mente al inicio de esta conversación, no está ahí para destruirte. Está ahí porque la vida, con su lógica a veces brutal pero siempre honesta, sabe que tienes la capacidad de atravesarlo. Los problemas que exceden completamente nuestra capacidad no nos persiguen, simplemente nos aplastan. El hecho de que puedas seguir funcionando, seguir postergando, seguir eligiendo, significa que hay en ti algo suficiente para enfrentar lo que has estado evitando. La pregunta no es si puedes. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de la honestidad. Ese precio es real. Puede implicar conversaciones incómodas, decisiones que decepcionan a alguien, reconocimientos dolorosos sobre errores propios, la pérdida de la ilusión de que las cosas se resolverán solas con el tiempo. Ese precio es genuinamente difícil de pagar. Pero hay otro precio, el precio de no enfrentar, que también es real, que se paga de todas formas, en cuotas silenciosas de vitalidad, de autenticidad, de tiempo de vida gastado dando vueltas en círculos. Y ese precio, a diferencia del primero, no compra nada. Así que la elección, al final, es más simple de lo que parece, aunque no sea fácil. No es entre el dolor y la comodidad, es entre el dolor que construye y el dolor que consume. Es entre vivir mirando de frente o vivir mirando hacia otro lado. Es entre ser el protagonista de tu propia historia o ser perseguido por sus capítulos no resueltos. Ya sabes qué tienes que hacer. Y en algún lugar dentro de ti, más profundo que el miedo, más antiguo que la costumbre de evitar, ya sabes también que eres capaz de hacerlo.